El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso estamos de nuevo con nuestro programa Razones para la Fe. Este programa está pregrabado, tuvimos que hacer un viaje, así que lo hicimos con anterioridad, pero eso no indica que ustedes no puedan seguirnos online, puedan poner sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en el grupo Razones para la Fe, y nosotros nos encargaremos en el siguiente lunes de hacer las respuestas pertinentes y los comentarios que haya que hacer. Así que, no siendo más, vamos por nuestro tema de hoy, que se llama la enfermedad y el evangelio. El pasado lunes tuvimos la segunda parte de fe, magia y superstición. Tuvimos parte 1 y parte 2. Hubo bastante movimiento y mucha inquietud de los oyentes. Y hoy entonces nos vamos con enfermedad y el evangelio. Antes hola, mi amor, ¿cómo vas? Buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches, ¿cómo te va? Aquí, listo. Como lo decimos en más de una oportunidad, aquí frente al cañón, sí, dispuestos a continuar adelante. No vamos a poder estar, como tú lo dijiste, el lunes, pero de todos modos pues queremos tratar el tema que se había anunciado, y que pues cuando retornemos nos ocuparemos de los comentarios y de las preguntas, los aportes que nos puedan hacer las personas sobre este tema, que lo escuchen el lunes, aunque no estaremos interactuando en tiempo real con la gente el lunes. Hay aquí un comentario que antes de comenzar con el tema de hoy es sobre el tema pasado, sobre fe, magia y superstición. Pues hoy hablábamos de las formas de magia que hay dentro del cristianismo, y yo hice específicamente un comentario de cómo los ayunos, como el de Daniel, de los 40 días, terminan siendo como parte de esta magia y superstición. Entonces, se utilizan de esa manera. Sí, exacto. Sin que se esté condenando, ni mucho menos el ayuno como tal. Y me ha faltado. Sí, entonces Javier Núñez dice: usaré este medio con su venia para hacer una observación. Primero, gracias por el programa con el pastor Arturo Rojas en Nuevo Continente. No me lo pierdo. La última vez, dice Javier, me dejó la sensación de que usted, él se refiere a mí, no ve con muy buenos ojos el ayuno de Daniel. Quisiera pensar que usted se refiere a la forma como muchos creyentes buscan cosas de él. De mi parte debo decirle que es perfectamente bíblico, y la razón que argumento para ello es que está en la Biblia. Personalmente lo he hecho, y la verdad que la presencia de Dios se siente muy de cerca. Sé que otras personas que escucharon esto quedaron confundidas, y valdría la pena exponer mucho mejor su concepto sobre el mismo. Bendiciones para usted y su familia en Casarroca. Yo le respondí que sí, que él tenía toda la razón, y sí, efectivamente, cuando yo hablo del ayuno, específicamente el de Daniel o el de los 40 días, hablo de la motivación de muchas personas de usarlo como fetiche, como magia, como para doblar el brazo a Dios y que él responda a sus peticiones. Pero quiero pues aclarar que obviamente es bíblico, obviamente somos personas de ayuno, y es una herramienta que tiene el cristiano para librar la batalla de la fe. Bueno, no tengo nada que añadir, es cierto, estamos de acuerdo con él. Él dijo, es el modo o la forma, creo que fueron las palabras que Javier utilizó, sí, es la actitud que se encuentra detrás de muchas veces el recurso a instancias que son legítimas, que son válidas, que son recomendadas en la Biblia, pero que no necesariamente el Señor aprueba las actitudes con las que se recurre a ellas. Es de lo que hablábamos la vez pasada cuando nos encargábamos de identificar una forma de magia que la llamábamos la magia ritualista. El rito no es malo, el rito, cuando Dios lo ordena, es necesario.
pero el ritualismo es cuando practicamos el rito con motivaciones o actitudes incorrectas. Creo que con eso podemos dar ya por despachado este asunto, sí, junto con Javier. Y qué bueno, Javier, que haya personas como tú que no comen entero y que usan estos medios, y esa es la idea de este programa, aprender, aclarar, y que podamos a través del chat, llamadas telefónicas, hacer este tipo de comentarios, así que no es problema. No, para nada. Vamos entonces con nuestro tema de hoy, sobre la enfermedad y el Evangelio. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? El origen de la enfermedad. Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cristiano, el origen de la enfermedad es la caída que tuvo lugar en el Génesis. Eso fue lo que trajo muchas consecuencias nefastas para el género humano, entre las cuales una de ellas es la enfermedad. Todas las relaciones entre el ser humano y los demás seres humanos, entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y la naturaleza, se vieron afectadas y se vieron deterioradas, y como tal el cuerpo y el alma, la psiquis humana comenzó a padecer enfermedades. Las enfermedades son o tienen su origen en la caída. Por ahí fue que entraron a este mundo creado, y creo que mientras el Señor no renueve por completo esta creación, esta vieja creación, y lleve a cabo su nueva creación ya de manera consumada, que se inicia con la resurrección de Cristo y con la redención que Él lleva a cabo en cada creyente que pone su confianza y su fe en Él, pero que todavía no se ha terminado, porque esa solamente tendrá lugar cuando el Señor regrese por segunda vez. Solo en ese momento creo que la enfermedad será, o no creo, sino estoy seguro que la enfermedad será erradicada por completo. Mientras tanto, es una realidad con la que de un modo u otro tenemos que convivir. Sí, qué bueno. De todas maneras, quería comentarles que hay personas como Carlos Cisneros desde Boyacá, que dice: estoy escuchando a mi maestro luego de algunos años. La radio nos une. Me siento muy bien, pastor. Un saludo cordial desde Sogamoso. Bueno, a Carlos, igualmente. Sí, recuerdo, no tan claramente, pero sí recuerdo vagamente a Carlos, y qué bueno que estemos conectados a pesar de que ya no estemos radicados en Sogamoso, pero que mantengamos a través de este programa vínculos con algunos de nuestros hermanos en la fe que conocimos muy bien allá. Sí. Mira, ¿es la enfermedad la consecuencia de pecados particulares? Esa es una de las tesis que utilizan los pastores, que se pronuncian a veces con ligereza sobre temas doctrinales. No, realmente uno no puede decir que la enfermedad es consecuencia de pecados particulares. En algunos casos específicos es posible establecer esa relación de causa con algunos pecados particulares, sobre todo pecados tan evidentes como que si tú no tomas las medidas necesarias para cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, sí, claro, con una buena alimentación, con unas buenas costumbres de vida, pues obviamente eso va a traer consecuencias sobre la salud, ¿no? Entonces sí hay pecados que van a resultar de manera necesaria y de manera obvia y evidente, sí, en enfermedades. Sí, claro. Somos lo que comemos, dicen algunas personas, entre otras cosas. Si no duermes bien también. Uh-huh. La obesidad, ¿no? La obesidad. Eso es un pecado. Es el pecado de la gula. La gula es el pecado, y como consecuencia da la obesidad. Uh-huh. La falta de dominio propio, ¿no? Es otro pecado. Y eso hace que se llegue a problemas de orden nutricional por ser obsesivos en la alimentación. Entonces, evidentemente, sí hay enfermedades que tienen su origen en pecados particulares, pero no se puede hacer de eso un principio general, que siempre que alguien está enfermo es porque está siendo castigado o está teniendo que asumir las consecuencias de pecados particulares. Sí, porque uno se encuentra con gente en la iglesia que se siente culpable, que se siente castigada por Dios, y que por esa razón se le manifiesta esa enfermedad. Uh-huh. Es muy común eso. Es común, y es una idea que, como te decía, promueven a veces los predicadores. Yo recuerdo una frase del doctor Alfonso Ropero en uno de sus libros. Él refiriéndose a la enfermedad, decía que un pensamiento. Él decía: durante siglos se creía en el origen sobrenatural de las enfermedades,
se interpretaban como resultado de maleficios mágicos o de castigos de demonios o divinidades. De esta vieja creencia deriva el aspecto angustioso de la enfermedad para la persona enferma. No solamente padecía la enfermedad, sino la interpretación que se daba a la misma, que esa es una de las cosas que yo veo que a veces los predicadores, sobre todo de la órbita pentecostal, carismática, dan a entender. O sea, le agregan angustia al enfermo. El enfermo ya está angustiado por su enfermedad, pero además de eso lo angustian adicionalmente, dándole una interpretación a su enfermedad que le hace creer que él es culpable de que esté enfermo, porque tiene que haber pecados que han causado esa enfermedad. Y eso me parece que es totalmente equivocado, contrario a la Biblia. Como lo dije, hay pecados particulares que pueden dar origen a enfermedades obvias, pero esa relación no se puede establecer en todos los casos. Es más, creo que son casos más bien de excepción los que obedecen a esta relación de causa y efecto. Hay muchas otras enfermedades que no tienen relación con pecados particulares. Con el pecado en general, que vino a través de la caída, todas tienen relación, pero con pecados particulares cometidos por el individuo, no necesariamente. Y me parece que los que insisten en esta interpretación están fomentando la vivencia de una fe mágica por parte de quienes están involucrados o padecen enfermedades. De hecho, pues el ser humano es una persona, es un ser frágil. Así es. Sí. Y pues donde existe la muerte. Vivimos todavía en somos cuerpos de muerte, decía Pablo. Exactamente. Todavía redimidos y todo, pero estamos en cuerpos que él llama cuerpos de muerte. Y estamos en un mundo caído, contaminado, con muchos abusos y excesos, que eso da lugar a que finalmente, pues de algo se tiene que morir uno, ¿no? Ahora, muchos somos responsables de que ahora Dios tiene el control de todo y sabe qué día nacemos y qué día vamos a su presencia, pero muchas veces por nuestra irresponsabilidad hacemos que las cosas de pronto se apresuren por esos abusos. ¿Tú crees se garantiza, o el Evangelio garantiza básicamente la sanidad de las enfermedades? Porque ese es otro punto donde los cristianos, pues, esta es la fe, ¿no? Donde nos acogemos. ¿Y qué pasa cuando la persona no es sana? ¿Y dónde queda la fe y dónde queda el poder de Dios? Sí, no creo que el Evangelio garantice. El verbo garantizar es un verbo que se puede interpretar en el sentido de asegurar. Garantizar es asegurar algo. Entonces, cuando tú me preguntas si el Evangelio garantiza la sanidad de las enfermedades, tengo que decir que no. No todos los creyentes son sanos, y en la iglesia hay enfermos, y seguirá habiendo hasta que el Señor vuelva, seguirá habiendo enfermos en las iglesias que son buenos creyentes, que son creyentes comprometidos, que son creyentes íntegros. Así que no creo que se pueda garantizar. Entonces, algunos podrán pensar, bueno, ¿y qué tiene entonces el Evangelio para decirnos en relación con la enfermedad? No, el Evangelio sí brinda esperanza de sanidad. O sea, alimenta esa esperanza, y es posible, y uno puede apelar a Dios, y el Señor nos invita a que acudamos a Él para pedir la sanidad de nuestras enfermedades, pero no garantiza en todos los casos que la sanidad se reciba en los términos en que la pedimos. Así que la respuesta es que no lo garantiza, pero eso no significa que el Evangelio no cambie la perspectiva en relación con la enfermedad, porque brinda una esperanza cierta acerca de la enfermedad que no podemos hacer a un lado, y que tenemos que explorarla y alimentarla de algún modo, porque mientras haya vida, dice el dicho, por ahí hay esperanza. Y eso tiene que ver también con el tema que nos ocupa hoy, el de las enfermedades. Aquí hay una pregunta de Eliana Jara Cuervo desde el lunes pasado, y tú le dijiste déjalo para la próxima vez, que es el tema. ¿Me la recuerdas? Porque no. Dice, cuando una persona dice yo declaro que soy sana, ¿cómo animar a la persona diciéndole que es bueno ser positivo, pero hacer del estado de la enfermedad un momento para acercarse más a Dios? Es justamente un ejemplo de lo que venimos diciendo. Eso de declarar que soy sano me parece que ya es una afirmación que puede estar bordeando los límites de la fe sana y la magia malsana. No me gustan los términos declaro o reclamo,
por parte de los cristianos. Que son bastante usados. Que son bastante usados, pero no me parece, porque uno no puede acudir a Dios a reclamarle. Eso me parece a mí irreverente. ¿Quién soy yo para llegar a Dios a reclamarle? A decirle, tú me debes algo, tienes que dármelo. O a levantarme con supuestamente un poder similar al de Dios, a declarar las cosas y que se hacen como las declaro, como si mi palabra tuviera el mismo poder que la de Dios. Eso ya lo establecimos cuando hablamos del poder de la palabra, ¿no? Sí, claro. Entonces, o en el nombre de Jesús se sanó. Bueno, en el nombre de Jesús se sanó puede ser una oración pronunciada por un pastor, pero tampoco la formularía de manera tan tajante, porque puede dar la impresión de que la puedo garantizar, sí. de que cuando yo oro de esa manera estoy garantizando la sanidad. Hay que tener cuidado con la manera en que nos pronunciamos sobre el tema de la enfermedad para no generar desengaños y frustración, y además de eso, pues incurrir en situaciones o en culpabilidades como ministros del Evangelio de las que tenemos que darle cuenta al Señor cuando terminamos utilizando tal vez su palabra en vano o su nombre en vano al hacer este tipo de declaraciones. Pero sí, como lo dice Eliana, creo que es la persona a la que le estamos diciendo, pues a la persona que hace declaraciones de estilo hay que recordarle que Dios es soberano, ¿no? Que claro, Él da promesas de sanidad en la Biblia, pero que no son promesas 100% garantizadas de tal manera en que en todos los casos se van a cumplir de esa manera literal, sino que tenemos que vivir con la realidad de que en la iglesia va a haber gente enferma, así como va a haber gente que se puede sanar. Las razones por las cuales unos sanan y otros no las sabemos. Sí. Están dentro del consejo y el secreto de Dios. Y debemos, una vez surtido el recurso de pedir la sanidad, de que oren por nosotros los ancianos o los pastores, y si no se recibe la sanidad, pues tampoco hay que hacer de eso un tema para fustigarse y estar buscando pecados ocultos que tal vez no existen, o tener una crisis de fe, porque entramos a disputar con Dios y a decirle por qué a mí no me brindas la sanidad mientras que a otros sí, o qué pasa con mi fe que no da para que sea sano. Ese tipo de reflexiones creo que hay que desecharlas. Y como lo dice Eliana, tal vez la enfermedad, cuando no se recibe la sanidad, sea una oportunidad por la cual Dios quiere fortalecer el carácter de alguien, aún en medio de la enfermedad. Eso es algo que voy a precisar un poquito más de pronto adelante con algunos ejemplos extractados de la Biblia. Sí, yo quiero recordarle a los oyentes que se han tratado temas que van muy en línea con el de hoy, sobre los milagros, ¿no? Tuvimos 2 programas sobre los milagros, el poder de la palabra y, los 2 de magia, fe, magia y superstición, que tiene que ver con esto de los milagros, de cómo Dios puede dar sanidades, y que pueden escucharlos, están colgados en YouTube, están colgados en el grupo Razones para la Fe, como para que tengan un cuadro más amplio, y no se queden con el tema de hoy nomás, sino ver cómo Dios hace milagros y cómo Dios también usa el poder de la palabra, solo que hay que usar estos recursos de manera correcta. Sí, de manera sobria, de manera sabia. Sí, exacto. Entonces, es bueno que escuchen estos programas. ¿Puede un pastor o predicador prometer sanidad para las enfermedades físicas? No, de ningún modo. Si hemos dicho que cuando tú me preguntaste que si el Evangelio garantiza la sanidad de las enfermedades, y la respuesta a esta pregunta es no, la respuesta a esta otra que me formulas tiene que ser no. Sí, claro. Si el Evangelio no lo garantiza, ¿qué autoridad tiene un pastor para estar por encima del Evangelio? Y si prometer sanidad para las enfermedades físicas. Un pastor o predicador puede y debe orar por los enfermos, porque esa sí es una instrucción bíblica. El Señor nos dice a través de la epístola de Santiago que sea alguno enfermo entre nosotros, llamen a los ancianos y oren por el enfermo ungiéndole con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, los ministros? Orar por los enfermos. Ese es un deber que debemos hacer, pero no garantizar que siempre que oramos la sanidad se va a recibir. Eso ya es extralimitar
nuestras funciones o ir más allá de lo que estamos autorizados a hacer. Por lo tanto, yo soy una de las personas que me molesta mucho encontrar términos como cruzada de sanidades, sí, para promover el evangelio. Bastante se ve. Una campaña de evangelización, si es el caso, eso suena mejor, eso es más bíblico. Una campaña de evangelización. Y si en la campaña de evangelización el Señor soberanamente decide sanar a X o Y enfermo o un número significativo de ellos en medio de la campaña, bienvenido sea, gloria a Dios por eso. Pero no promovamos el evangelio garantizando cosas que no podemos garantizar. El predicador o el pastor no puede prometer sanidad, y si lo hace, Dios le va a pedir cuentas de esto cuando sí, el enfermo no sanó, y además vamos a vacunar, si me permiten el término, a muchas personas contra el evangelio cuando acuden con esa expectativa y no obtienen lo esperado. ¿Contra quién se van a volver? Contra el evangelio. Sí, total. Entonces, trae efectos negativos por donde quiera que lo miremos, y además no se puede hacer este tipo de declaraciones. Son declaraciones ligeras que promueven la magia autoritarista en la iglesia. Y es generar falsas expectativas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Padecer una enfermedad descalifica a un pastor para ejercer el ministerio? Pues en términos bíblicos, por supuesto que no. Pero fíjate que a eso sería lo que nos conduciría la teología de muchos de estos movimientos. El movimiento de la fe dice que si alguien padece una enfermedad es porque tiene un pecado encubierto, un pecado que no ha resuelto, un pecado que tiene que confesar. Por lo tanto, si un pastor de este movimiento padece una enfermedad, sí, está en pecado, estaría incapacitado ya, quedaría inhabilitado, no tendría autoridad para hablar de esa manera. Pero la Biblia no dice que eso sea así. Uno encuentra que, por ejemplo, el profeta Eliseo en la Biblia resucitó al hijo de una viuda. Casi nada, no simplemente una enfermedad milagrosa, sí, una resucitación milagrosa fue lo que llevó a cabo Eliseo como su precursor Elías. Pero dice la Biblia que Eliseo murió de una enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos con ese caso? Ahora, el apóstol Pablo, la Biblia dice que por intermedio de Pablo se hacían se llevaban a cabo muchas sanidades milagrosas. Eso lo dice, incluso que con los paños que él utilizaba, parece que él utilizaba, sí, una especie de paño para, según algunos comentaristas, ponerse en la cabeza cuando estaba ministrando. Entonces dicen que algunas personas llevaban estas prendas de Pablo sin pedirle consentimiento, sin que él diera esa instrucción. Las llevaban y colocaban su fe en ese acto y las ponían sobre los enfermos y sanaban. Ahora, esa es una acción que se llevó a cabo en la iglesia primitiva, pero en ninguna parte en las epístolas se nos dice que debemos repetirla hoy, que es uno de los errores también de los movimientos hoy que oran por sanidad, que entonces ahora hicieron de eso algo sistemático, orar por paños o por prendas para imponerlas sobre los enfermos y que sanen, y eso también es un error. No hay en ninguna parte en la Biblia una instrucción para que a lo largo de los siglos la iglesia imite eso. Eso fue algo coyuntural, algo de momento, que por la fe de las personas tuvo impacto en los enfermos de su tiempo. Pero les decía que Pablo, por cuyo conducto hacía Dios este tipo de extraordinarios milagros de sanidad, él tuvo que soportar una molesta enfermedad que Dios permitió con el propósito expreso de mantenerlo humilde, porque así nos lo dice Pablo, que en 2 o 3 oportunidades, no recuerdo el número exacto, le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, que todos los comentaristas, el consenso es que era una enfermedad, y particularmente una enfermedad en la vista, y Dios le dijo que no, que tenía que soportarla para que se mantuviera humilde, para que la excelencia de las revelaciones no lo inflara desmedidamente, sí, y que le bastaba la gracia de Dios, que con eso se diera por bien servido. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mira, a veces no reparamos en que esta enfermedad que Pablo con mucha probabilidad tuvo que padecer, una enfermedad crónica, le brindó la ocasión de llevar el evangelio a los Gálatas. Fue una oportunidad para llevar el evangelio a los Gálatas. Si me lo permiten, voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 14, donde Pablo nos dice esto. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad.
Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Aquí encontramos otra alusión a que probablemente la afección de Pablo era en la vista, y fue una afección que le permitió por alguna circunstancia detenerse con los Gálatas y llevarles el Evangelio. Así que aún Dios puede sacar de cosas malas, de cosas penosas, puede sacar cosas buenas, como en este caso con Pablo. Sí, Dios tiene un propósito en todo, aún con la enfermedad. Acercarnos a Él, probar nuestra fe. Para los que aman a Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todas las cosas ayudan a bien. Les ayudan a bien, incluso las enfermedades, sí, como en el caso de Pablo. Sí, definitivamente Dios tiene un propósito con todo, y las enfermedades no es falta de fe, no es falta de oración, no es falta de testimonio. Precisamente es la soberanía de Dios, pienso. Ahora, muchas veces también es la voluntad permisiva de Dios, porque si yo abuso de mi cuerpo, si yo tengo un EPOC, por ejemplo, pues es consecuencia de que toda una vida fumé o practiqué cosas que dañaron mi sistema respiratorio. Pues simplemente no es castigo, no, es simplemente consecuencia de algo que lo que siembras tú recoges. Entonces, no debe ser una persona que esté enferma, y más si es pastor, un ciudadano de segunda categoría, un cristiano de segunda categoría. Para nada, y no tiene por qué sentirse menos ni sentirse culpable de manera gratuita y estar escarbando en su vida pecados que no ha cometido, supuestamente para explicar por qué está enfermo. Sí, es añadir más culpabilidad. ¿Debe considerarse la enfermedad como un castigo divino? Otro error. Esa es una teología que, ¿sabes?, que no es nueva. Realmente entre los judíos parece que había esa creencia. No sé si nuestros oyentes, si tú recuerdas un episodio narrado por Juan en el capítulo 9 de la sanidad de un ciego de nacimiento. Bueno, si recuerdan ese episodio, el episodio se inicia con una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo cuando pasan cerca de donde el ciego. Le hacen una pregunta teológica: ¿quién pecó? Sí. ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Parece que en la mentalidad judía, en la teología judía del Antiguo Testamento, también la enfermedad se asociaba necesariamente con pecados particulares, que ya hemos aclarado que no es así. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo? Ni él pecó, ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es decir, para que Dios se glorifique en medio de su debilidad, como se lo dijo a Pablo. Por supuesto, más adelante vemos que la glorificación que Dios llevó a cabo con este ciego fue que le brindó la sanidad y él recuperó la vista. Todo el capítulo 9 de Juan está dedicado a esta señal milagrosa. Así que en este caso pues se recibió la sanidad, pero no quiere decir que cuando no se recibe la sanidad, la enfermedad deja de ser para la gloria de Dios. Puede seguir siendo para la gloria de Dios, porque puede ser una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad, como lo hizo con Pablo. En Pablo la sanidad no llegó, como él mismo lo confiesa, pero la gracia de Dios le bastó. Dios se glorificó en medio de su debilidad. Así que no siempre una enfermedad necesariamente tiene que sanar para que sea para la gloria de Dios. Puede que tengamos que padecerla de manera crónica, pero Dios nos dé la fuerza para sobrellevarla con dignidad y marcar diferencias sobre cómo sobrelleva una enfermedad un inconverso, para que la gente compare y vea que la fe hace diferencias, aún para sobrellevar una enfermedad. Creo que eso también debemos tenerlo en cuenta. Sí, ok. Bueno, volvemos con nuestro programa Razones para la Fe, en nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Continuamos con nuestro tema, la enfermedad y el Evangelio. ¿Es la enfermedad una señal de que Dios no me ama? Yo no lo creo. A veces uno puede sentirse marginado por Dios. Es una tentación que los cristianos, todos que padecen una enfermedad, pueden sentirse a veces inclinados a ceder a ella, a pensar que Dios me está mal. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Qué pasa conmigo? Dios no me ama, Dios me margina, me discrimina de algún modo. Escucha mis oraciones. Sí, y eso puede que lo sintamos, pero no es conforme a la verdad.
porque si recuerdas el caso de Lázaro, que era lo que quería yo mencionar. En el caso de Lázaro uno ve que se dice que Lázaro era un amigo personal del Señor Jesucristo. Incluso dice que era un amigo a quien él amaba mucho. Él amaba a Lázaro, él amaba a Marta, él amaba a María, eran personas muy de sus afectos. Y a pesar de eso, recordemos que el Señor, cuando le indicaron que Lázaro estaba enfermo, deliberadamente se demoró en llegar. Él hubiera podido ir de inmediato y encontrarlo vivo, pero él se demoró, a pesar de que lo amaba. ¿Por qué? Porque necesitaba que, para afirmar la fe de todos sus discípulos, ellos vieran su poder en la persona de Lázaro. Tuvo que pagar este costo. El Señor lloró, él no hizo esto de manera indolente. Él, cuando estaba dejando que la enfermedad de Lázaro lo llevara a la muerte, sabía que iría a resucitarlo, pero cuando llegó al sepelio de Lázaro, recordemos que él se conmovió profundamente y él lloró. Es uno de los versículos bíblicos donde se dice que Jesucristo lloró. Él sentía dolor por su amigo, a pesar de que lo iba a resucitar. Entonces es un error pensar que porque padecemos una enfermedad, Dios no nos ama. Amaba a Lázaro y dejó que la enfermedad avanzara hasta que muriera, y después lo trajo a la vida de manera milagrosa una vez más. Así que este tipo de conexiones son erradas. Nunca podemos pensar que por el hecho de tener que padecer una enfermedad que no obtiene la sanidad deseada, Dios nos está discriminando, nos está marginando o nos está tratando de manera desigual, inequitativa en relación con otros creyentes. No es así. Y si revisamos la historia de la Iglesia, veremos que algunos de los más grandes creyentes, que más aportes han dejado a la posteridad y que más han edificado al cuerpo de Cristo en general, son creyentes que padecieron enfermedades crónicas durante toda su vida. El caso de Helen Keller es uno que ahorita se me ocurre. Helen Keller, ciega, sorda y muda, Mamá, de nacimiento, y termina siendo una mujer proverbial y un referente del cristianismo actual, ineludible. ¿Fue sana algún día? No, Helen Keller nunca fue sana. Y Dios la usó así. Sí, recuerdo ahorita algunos otros que no identifico el nombre claramente, pero ha habido creyentes que han sido muy significativos para la Iglesia y que han tenido que padecer enfermedades durante toda su vida. Sí. Así que no creo que podamos sacar estas conclusiones, que Dios no nos ama por el hecho de que estamos enfermos. Sí, definitivamente. El enemigo nos engaña y prestamos oído a esos engaños. Y de pronto, padeciendo una enfermedad, hace que se vuelva más penosa. Más si yo tengo una actitud de esperanza, aún de resignación, sabiendo que no voy a perder esa esperanza de que Dios va a hacer la obra en algún momento, o que me está fortaleciendo para salir adelante con esa situación. Yo prefiero una palabra, ahora que tuviste resignación, a mí no me gusta la palabra resignación como tal. Prefiero otra que está en la Biblia y en la versión Reina Valera, y es contentamiento. Sí. Contentamiento. Sí, es más positivo. Sí, porque el contentamiento, la resignación indica a veces una actitud puede ser medio amargada ya. Sí, tienes razón. Mientras que el contentamiento, como lo definía alguien, es cuando no se puede tener lo que se quiere, es hora de querer lo que se tiene. Es decir, no siempre podemos tener de pronto la salud que quisiéramos tener, pero en los momentos en que no podemos tener la salud que quisiéramos, es hora de valorar lo que sí tenemos. Tal vez tengas una enfermedad que te impide, por ejemplo, hacer ejercicio físico. Lamentable, si te gusta el ejercicio físico, pues lo vas a lamentar, pero mira la contraparte. De todos modos, puedes valerte por ti mismo, puedes hacer muchas cosas que aunque no te privas de todo. Entonces, más bien enfócate en las cosas que puedes seguir haciendo y que tienes, y no en las que no tienes y que se vislumbran como difíciles de alcanzar. Eso me parece que es el contentamiento. Sí. Me quedo con el contentamiento. Sí, siempre me ha gustado más la palabra contentamiento que resignación. Obtener sanidad es algo tan importante como parece a veces en el cristianismo actual.
No, yo no creo. Yo creo que nos hemos obsesionado con el tema de la sanidad y hemos hecho de la sanidad física el foco de la fe, y yo no encuentro eso en el Evangelio. Sí, el Señor sanó enfermos y hay promesas de sanidad, eso es indudable, y por eso digo que la esperanza no se debe perder, y el cristiano tiene ahí un recurso para apelar a Dios. Pero yo no veo que eso sea lo más importante. Yo no sé si recuerdas un episodio de 10 leprosos que fueron sanados, sí, claro, por el Señor. Fueron sanados, recibieron sanidad, y el Señor les dio una instrucción para que se sanaran. Justamente después de encontrárselos, les dijo que fueran al templo, y que en el camino al templo, para practicar los rituales de purificación, cuando un leproso recibía de algún modo la sanidad, tenía que llevar a cabo unos rituales en el templo de purificación, porque la enfermedad de la lepra, o el bacilo de Hansen, creo que es el que la ocasiona hoy, se consideraba no solamente una enfermedad, sino una impureza ritual. Por eso el que era sanado de la lepra de algún modo, de modo sobrenatural o de modo natural, tenía que practicar unos rituales de purificación. El Señor los mandó a los 10 leprosos a que fueran al templo a practicar esos rituales. En la medida en que ellos fueron, recibieron sanidad. Sí. De los 10 solo uno regresó, sí, a darle las gracias, y era un samaritano. Y el Señor se extraña, dice: oiga, ¿no eran 10? Sí. Solamente tú has venido a agradecerlo. Y digo: pues sí, solamente yo. ¿Y eres samaritano? Soy samaritano. Y el Señor le da realmente a él el premio gordo. Los otros se habían llevado los premios secos. El premio gordo de la salvación, porque le dijo: tu fe te ha salvado. Al único de los 10 al que le pudo decir eso fue al que volvió agradecido, sí, por la sanidad física. La sanidad física era ni siquiera el premio seco, era la añadidura. El premio gordo era la salvación. ¿Tú qué crees? Que finalmente los que sean sanados físicamente van a volver a morir por una u otra, sí, causa, de viejos, o por ya los achaques de la edad. Pero el que recibe la salvación, el hecho de padecer una enfermedad en este tiempo va a ser simplemente anecdótico, sí, cuando estemos en la presencia del Señor con cuerpos renovados. Así que creo que eso nos muestra que nuestro interés desmedido en la sanidad puede estar sacando de balance el Evangelio. Sí. En el Evangelio siempre lo más importante, el beneficio más importante es la salvación y no la sanidad de enfermedades. Esto me recuerda un sermón que tú tienes, donde hablas de lo urgente y lo importante. Y a veces llegamos buscando a Dios por lo urgente, que es la sanidad física, la quiebra económica, lo que sea. Y lo que Dios quiere es que vayamos primero por lo importante, la salvación, perdón de pecado, restauración, regeneración. Lo demás viene por añadidura, ¿no, pastor? Ese es su sermón. Ese tipo de problemas temporales que padecemos en esta vida son simplemente el pretexto con el que Dios nos quiere llevar a Él, para que obtengamos la salvación. Cuando estemos en el reino de Dios, todos los sufrimientos de esta época serán parte del anecdotario. Sí. El apóstol Pablo lo dice de este modo: ninguno de los sufrimientos o de las aflicciones del tiempo presente es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que creo que esto pone en la perspectiva correcta la sanidad. No es tan importante como algunos lo creen, obtener la sanidad, aunque pues siempre será deseable y siempre podremos orar por ella y siempre habrá esperanza. Y hay promesas que el Señor nos hace para que no nos cerremos a la posibilidad de que Él nos la conceda, sí, en un momento dado. Y por eso esta pregunta: ¿podemos orar por sanidad y tener una esperanza realista de obtenerla? Sí, sí podemos. Y es más, debemos, porque el Señor nos dice que lo hagamos, nos invita a hacerlo en multitud de oportunidades. Tal vez el pasaje más conocido del Antiguo Testamento, uno de los más conocidos, es el capítulo 53 de Isaías. Y en el capítulo 53 de Isaías uno encuentra unas palabras muy significativas que están en el contexto de la pasión de Cristo y de su obra expiatoria por nuestros pecados. En Isaías 53 voy a leerlo desde el versículo 4 al 5. Hablando de Cristo y de su obra en la cruz, dice: como hecho cumplido, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Así que no podemos pasar por alto también esta declaración bíblica que da como un hecho cumplido, que en la obra expiatoria de Cristo Él cargó con nuestras enfermedades. Y eso nos autoriza para pedir la sanidad, no para demandarla, no para reclamarla, pero sí para pedirla con humildad, basado en estas promesas. Señor, tú llevaste en la cruz hace 2000 años mis enfermedades. Me gustaría disfrutar desde ahora de los beneficios. Los disfrutaremos en algún momento, tarde o temprano. Queremos que sea más temprano que tarde, pero si no es temprano, será cuando el Señor regrese. Así que esto nos autoriza para clamar y pedir por estas cosas con toda la tranquilidad. Es más, el profeta Jeremías, no sé si tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Sí, estamos. El profeta Jeremías dice en el capítulo 33, versículo 6 de su libro: sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Y vamos a encontrar un significativo número de promesas en este mismo sentido. Así que no podemos pasarlas por alto. Es una posibilidad, es un recurso que los cristianos tenemos en medio de la enfermedad, orar por ella, pero no llenarse de culpabilidades y fustigarse por el hecho de no recibirla eventualmente, sino aprender a tener contentamiento. Sí, además que una de las preguntas que se dieron en el programa pasado sobre fe, magia y superstición era de cómo personas dejaban morir a sus seres queridos porque estaban arraigados en que Dios iba a hacerles un milagro. De manera directa, sin intervención de médicos. Entonces, creo que tenemos que ser responsables de orar, de tener fe, de tener esa esperanza de que Dios sana, pero que también Dios sana a través de los médicos, de los medicamentos, ¿no? Sí, obvio. Y mira, recuerdo algo más en relación con la sanidad. Si bien la salvación, como lo hemos dicho, está relacionada con la sanidad, porque el Señor a muchos de los que sanó les decía enseguida, como al leproso, tu fe te ha salvado, o sea que la sanidad y la salvación iban juntas, en muchos casos como un paquete, era el combo. Sí, sí. Entonces, pues obviamente tiene una relación, tienen una relación ambas, pero a lo que muchos cristianos se les olvida es que hay colaboradores de Pablo, por nombre propio, mencionados en la Biblia, hombres presumiblemente salvos, y ¿quién va a poner en duda la salvación de los colaboradores de Pablo?, que enfermaron gravemente en su momento. Voy a leer rápidamente estos pasajes porque ya nos queda muy poco tiempo. Este está en Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 27, que dice así: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Epafrodito, uno de los colaboradores de Pablo, estaba enfermo en este caso. Si avanzamos a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, encontramos otro caso de estos. Dice: Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Entonces tenemos a Epafrodito y tenemos a Trófimo. Y podríamos mencionar a uno más conocido, porque estos tal vez no son tan conocidos: Timoteo. Timoteo, en primera de Timoteo 5:23, el apóstol Pablo nos informa esto de su discípulo. No sigas, o le dice esto a su discípulo: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Parece que Timoteo tenía una salud frágil. Somos seres mortales. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, creo que con esto más o menos hemos cubierto el tema. De pronto en el próximo programa, si nuestros oyentes que nos están escuchando hoy, que no pudieron tener ni línea abierta ni conexión con nosotros a través de internet, pueden hacerlo durante la semana, y qué bueno que nos contaran qué otros temas quisieran de pronto que pudiéramos tratar, y bueno, los estamos ahí contemplando. Por lo pronto tenemos uno ya anunciado para nuestro próximo programa. Solventaremos las dudas sobre este tema, sí, pero trataremos el tema también del dinero, el papel que el dinero juega en el Evangelio, que es un tema muy controvertido. Y con esto concluimos por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros, esperamos que sea de mucho provecho y Dios los bendiga. Nos despedimos. Bendiciones. El corazón tiene razones que la razón desconoce.
La fe y la razón no se excluyen. El Nuevo Continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.